Todo gran lector comienza con un buen libro, y toda gran feria con aliados que creen en las historias. Ingresa a nuestra web discovery-book.com y encuentra una variedad de libros. Discovery Book se une como auspiciador de la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, porque apoyar la lectura es apoyar el futuro. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace dar inicio a la conferencia titulada El transhumanismo y el futuro de la humanidad, con la participación de la embajadora cultural Nélida Palacio Martínez de Paraguay, junto con la presentadora Ana González Chena, y como invitado tenemos al doctor Silvio Torres Chávez de Paraguay. Pueden iniciar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde el corazón de América del Sur, República de presentarnos hoy en varias conferencias de la delegación paraguaya en el segundo encuentro de la Feria Virtual Bolivia, organizado por la Confederación Internacional. Tenemos como nuestra embajadora cultural a la profesora doctora Nélida Palacio Martínez, y en esta ocasión tenemos como un invitado especial al profesor doctor Silvio Torres Chávez. Un verdadero lujo compartir una tarde de invierno, otoño, desde el corazón de América Latina, Paraguay, pero en una feria virtual del libro Bolivia. Quiero dar las palabras de inicio a la embajadora cultural, la profesora doctora Nélida Palacios. Fraterno saludo desde Paraguay para el mundo. Un verdadero privilegio, un orgullo estar aquí compartiendo con ustedes. Una tarde por aquí soleado. Tenemos una tarde otoñal, primaveral, ya acercándose a esa estación tan bonita, en donde todo alma se encuentra congratulada con tanta belleza que la madre naturaleza nos ofrece. Hoy nos acompaña y nos va a hacer mundo del transhumanismo el doctor Silvio Torres Chávez, a quien agradecemos su presencia el día de hoy. También agradecemos Internacional del Libro en la persona del señor César Salvatierra y del señor Alan Morales. Muchísimas gracias por este espacio, la oportunidad también desde Paraguay para proyectar al mundo todo lo que nos enriquece y nos enorgullece. Nos complace dar las palabras de apertura al profesor doctor Silvio Torres Chávez, que nos va a dar sintéticamente un currículum que escuchamos en esta magnífica tarde de presentaciones, de emociones y sobre todo de cultura, educación y un pensamiento filosófico de paraguayo. Buenas tardes, doctor, adelante, le escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes, un cordial saludo desde Soy Silvio Torres Chávez. Lo más difícil es que cada uno se autopresente. Más bien soy un apasionado por lo invisible, por la cultura. Y en ese trayecto hemos atravesado varios escenarios importantes en la vida profesional de cada uno, tal vez balbuceando algunos libros, haciendo conferencias o conociendo también otros escenarios culturales de América Latina y de otros. Bien, entonces me complace y agradezco plenamente a la Confederación Internacional del Libro en esta segunda edición, la doctora Nélida Palacio, embajadora cultural por Paraguay, y a la querida doctora Ana González, la presentadora para esta ponencia, y a todos aquellos que asisten, les deseo salud y bienvenidos todos. Excelente, doctor Silvio.
vamos a estar atentos con una mente como la tarra blanca, de que vamos cultivando y construyendo conocimiento a partir de tu ponencia. Te damos seguidamente a escuchar tu ponencia de esta tarde. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos realmente al mundo y a la construcción de nuevos escenarios del futuro. Recuperando señal, vamos a lo que es el transhumanismo y el futuro de la humanidad. Abordaremos este tema con algunas reflexiones del presente sobre la humanidad, es decir, sobre lo que será después de nosotros. Próximamente es el transhumanismo y su impacto en la sociedad y la identidad humana. Por supuesto, quiero presentar vagamente también, en caso de llegar a tiempo, por la organización, lo que significa el Homo Deus, el Homo Excelsior y tal vez el último libro de Harari, ¿verdad?, sobre este tema, el Nexus. Finalmente, quiero dejar todas las dudas al tapete para seguir de ruptura de paradigmas, como decíamos. Además, queremos explorar el alcance de la nueva corriente del pensamiento filosófico, cultural, todavía en construcción, a pesar de que ya tiene más de 50, 60 años del inicio, de término acuñado transhumanismo, por un lado, y por otro lado también queremos plantear el papel de la tecnología en la superación. Finalmente, indagar cómo puede realmente incidir el robot en esta realidad ya. También creemos, este punto de vista, que es importante hoy en día entender esta noción del transhumanismo en relación con la tecnología. Finalmente, definir la incidencia del robot y del cyborg como emblema de nuestro. Todos los días estamos viviendo lo que es este tema del cyborg. Pero antes de avanzar, debo manifestar que este movimiento tiene algunas características y muy interesantes realmente desde el punto de vista de la construcción del mundo invisible que es la cultura. Por ejemplo, movimiento busca potenciar capacidades físicas, cognitivas, emocionales, con implantes cerebrales biónicas y terapias genéticas, por ejemplo. También se propone la aplicación de tecnología que permitan la prolongación, mejorar la salud y aumentar la longevidad. Todo el mundo hoy en día estamos preocupados por cómo estirar más no sé, el rostro. Todo esto es parte de este movimiento. En fin, es un movimiento que es forma de existencia para un buen vivir y ojalá que sea realmente para un buen vivir. A la par de esto también promueve la relación entre lo humano y la máquina. Por ejemplo, la inteligencia artificial mal conceptuada para complementar y potenciar capacidades humanas para la resolución de problemas y también ayuda muchísimo para el aprendizaje. Este movimiento transhumanismo también investiga, experimenta incansablemente con la tecnología por la transformación de la condición a fin de mejorar las capacidades humanas a nivel
físico, psicológico y también intelectual. Y finalmente, ¿verdad? Podemos decir, superar esas ciertas limitaciones humanas naturales, entre otros. Entonces, después de esta rapidísima presentación, ¿verdad? Las reflexiones desde el presente sobre el futuro es decir, vivimos los tiempos o la era del problema de la durabilidad de la existencia humana. La pregunta es, nosotros que somos parte de la construcción de lo invisible, estoy pensando en educadores que construye, ¿cuánto sabes sobre el transhumanismo? Podemos pensar que el ser humano se volvió obsoleto realmente. ¿Qué pensás? Pues muchos lo piensan realmente. Esto es el fin de la humanidad. O esta realidad de hoy será una evolución del ser humano o es un desvanecimiento de la esencia humana. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la tecnología redefine, fíjense, redefine los límites de lo posible? Por ejemplo, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, hace selección de embriones con eficiencia intelectual y longevidad también. Es decir, que está ya en un proceso de capturar coeficiente intelectual del ser humano para poder implantar en otro. Porque hoy en día vivimos esta era o esta época donde lo que creíamos tan seguro se pone hoy en día, donde el concepto de persona se pone en jaque, en dudas, en peligro, en ese sentido. Pero también decimos que todas las transformaciones que aumentan la autonomía de las personas son legítimas y solo aquellas que son cuestionables. Todo aquello que afecta a la dignidad de la persona son cuestionables. Entonces nos preguntamos, ¿el advenimiento de una nueva fase de la evolución o ha llegado el momento de asumir el control de la propia evolución? Hablamos de evolución o involución finalmente. Y seguimos con cuestionamientos por transformados. ¿Son o serán capaces de tener una vida moral? Introducimos aquí un elemento importante para los tiempos que vivimos. O podemos llegar a diseñar también seres artificiales que sean capaces. Este es el tema crucial en los cuestionamientos y en las conversaciones dentro de este proceso. Es sumamente importante incorporar el tema de la moralidad. ¿O es el comienzo de una nueva especie? Terminará nuestro obsoleto, por eso buscamos máquinas que nos puedan reemplazar, que nos puedan mejorar, etcétera. Existen muchos ingenieros que apoyan este movimiento, pero también filósofos que perderíamos nuestra humanidad al mejorarnos con la tecnología, es decir, la esencia del ser humano. O tal vez podamos hablar que es el inicio del camino hacia la nueva o hacia la nueva. Son cuestionamientos sumamente importantes y fuertes también para este proceso. ¿O serán capaces las máquinas de emitir juicios morales? El solo hecho de aplicar códigos morales lo convierte en un ser moral.
Fíjense la controversia que estamos exponiendo entre la identidad del ser humano dentro del transhumanismo y el concepto de la esencia principal del ser humano, el tema de la moral. La moral por su conciencia y deseo de perdurabilidad. Por lo tanto, el origen que da a la vida moral no pertenece al ámbito. Esto es muy importante. La moral no depende de la ciencia y no pertenece. Por ejemplo, el transhumano híbrido, como muchos también lo llaman, podría ser moralmente eficaz. Aumentaría su capacidad de juicio o por solo el tener un cúmulo de informaciones como Big Data, uno se vuelve moral. Quise también diversificar un androide, que es un robot que imita a los seres humanos, ya sea de forma o en su conducta. Sin embargo, un robot es una máquina o una entidad capaz de realizar distintas operaciones en cualquier momento, en cualquier lugar, distintas operaciones. Solamente necesita que alguien haga aquello. Y el cyborg es un ser formado por materia viva, como nosotros, ¿verdad? Y por dentro, los electrónicos. Todo esto es parte también de este movimiento. Quiero hablar de muy interesante del transhumanismo, que la estropía, que significa la inmortalidad y que la existencia se puede reproducir digital, mejora en capacidades. Fíjense, introducimos un tema de la inmortalidad, porque más adelante lo vamos a mencionar también. Y la entropía de degradación, de desorden, de descomposición biológica de la persona. Es decir, el transhumanista se dice en la entropía, que es un estado de degradación. El hombre se está autodestruyendo, nos estamos degradando conforme que pasa. Imagínense, antes yo no lo usaba esto. Ahora, en esta ocasión, estoy usando para que pueda visualizar mejor, pueda comprender. Entonces, es parte también de un proceso de degradación del ser humano. Entonces, estamos ante la era de la confusión entre, y permanentemente nos confundimos, entre lo artificial y lo inteligente. No es artificial. Al decir inteligencia artificial, algo estamos diciendo mal. Llamando inteligente a lo artificial, devalúa la inteligencia y acaba por devaluar al ser humano. Nosotros mismos nos estamos devaluando. Entonces la entropía sí tiene razón del proceso de degradación del ser humano. Por eso los sistemas artificiales y no inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, decía un documento también cuando trataba este tema, entre comillas, inteligencia artificial, que no es inteligente. Entonces, sin aprender, iniciar el balbuceo, porque lo que estamos haciendo es simplemente una introducción. El transhumanismo, una nueva identidad, áreas fundamentales del transhumanismo. Uno, la superinteligencia. Y dos, la superlongevidad. Y tres, el super. Entonces, en esos tres aspectos se basamenta el transhumanismo. Algunos autores mencionan como ejemplo que somos ciudadanos reemplazados por algoritmos. Dice que redes generan movimientos de alta densidad y de acción. Fíjense, 30 minutos, tengo que terminar esto, de alta densidad, de mucha aceleración realmente, pero de corta duración. Nos
de globalización, bloques cercanos y regionales. Imagínense, estamos hablando para el mundo desde Asunción, ahora mismo. La modernidad incluyó el sentido de vivir juntos, también lo menciona. Otro aspecto importante que hay que mencionar, vivimos una etapa del caos, del desorden universal. La vida es una excepción porque nos volvimos difíciles. La habilidad de los humanos en poner en peligro de extinción la propia especie. Fíjense, nosotros mismos nos ahorcamos en extinción por nuestra incapacidad de controlar la superinteligencia que puede ser el más leal creada. El problema más grande del ser humano en la vida es llegar a saber qué es lo que quiere de verdad, qué queremos. Hay gente que tiene un desconocimiento de sí misma colosal, que se muere sin llegar a saber lo que desean o lo que soñó ser. Dependemos de la mirada de los demás para ser nosotros hoy en día. Es decir, algunos autores de la sociedad de la apariencia. Un poco también de la pérdida de la esencia de las apariencias, entrando ya en ese tema, el peligro de depender completamente de datos y perder nuestra propia autenticidad. Estamos ante ese escenario, ser auténtico y responder a los bancos de datos. Especie poshumana también, ideal para superar lo actual. Entre las sociedades tenemos medicina regenerativa y la vida artificial, cambios radicales en la condición humana. Tenemos decisiones basadas en inteligencia artificial y algoritmos. Importancia de mantener, por ejemplo, el control humano de las decisiones tecnológicas, porque la máquina no puede decir que fulano de tal se muera o no. No puede tomar decisiones sobre la esencia del ser humano. Y la inteligencia artificial y la autonomía limitada debe ser ética. Esa primera parte es fundamental. Tanto la ONU 2030 o en Google, por ejemplo, habla de la mejora de la condición humana. Buscamos la mejora de la condición humana, extensión de la vida, la longevidad, la salud, superación de desigualdades, exploración de la que nosotros tenemos como seres humanos. También critica un poco a la tecnología, riesgos y oportunidades del transhumanismo. Diseño de la condición humana, nuevas perspectivas que significa un nuevo humano y cuestiones éticas y morales que ya he mencionado en la primera parte, religión de los datos, la nueva tecnología como la nueva religión. Hoy en día nos basamos todo en el Big Data, por ejemplo, y el debate de la máquina y la robotización del humano, la innovación tecnológica, donde se pone en jaque también entre la innovación tecnológica y la libertad humana, el impacto de la tecnología en la autonomía y en la ética humana, fundamental. Y, por supuesto, finalmente la manipulación, creación de nuevas especies poshumanas y todas sus implicaciones. Entonces, en esta última parte quiero mencionar, esta segunda parte, lo que será después de nosotros próximo, el transhumanismo y su impacto que hoy en día se genera en la educación, en la identidad humana. ¿Por qué menciono tanto identidad humana? Porque la identidad humana está en situación de peligro hoy en día. Profecía transhumanista, decía José Cordeiro, por ejemplo, dentro de 25 años, morir será una opción. 2045 menciona varios de ellos que el hombre llegaría a ser inmortal y nuestro promedio entre
150, 200 años. Imagínense, por eso que hablamos del problema de la identidad humana, singularidad también que no voy a desarrollar, o de los cuerpos sin mente que de repente vemos en las películas, los cuerpos sin mente. Eso hoy está ocurriendo, de cómo preservar los embriones en temperaturas muy bajas para mantener vivo a ese embrión para que se inyectar después en otra persona. Es decir, mantener una condición juventud permanente, revertir todo el año debido al proceso de criopreservación, lo llaman también. Hace días atrás, un presidente muy conocido de nuestra América quería ya un clon de él para perpetuarse también. Hoy en día tenemos mente sin cuerpo, proceso de digitalización del contenido total de la mente para su posterior cerebro. Imagínense, mi cerebro ya no funciona más, entonces voy a inyectar acá otro cerebro que voy a quitar de una heladera de baja temperatura, etcétera, y voy para que yo pueda continuar sobreviviendo. Imagínense lo que se está experimentando hoy en día. Tenemos muchos experimentos hoy en día. Es una corriente que experimenta, que explora incesantemente emular a los dioses. Imagínense, hemos sido fracasados como seres humanos y ahora semidioses. En China, por ejemplo, como ejemplo, implanta con éxito un chip que restaura la memoria a pacientes de Alzheimer. Importante, hoy en día los implantes cerebrales en el cuerpo como salud es sumamente importante. También estos días es computadora con neuronas humanas. Imagínense mi computadora acá con neuronas humanas. Es la nueva era que tenemos hoy en día, se llama la era computación. Muy importante. Algunos ejemplos más. Zoe, 15 días o 20 días atrás, estuvo aquí creo que en la ciudad de Santa Fe, Rosario, más o menos, dando una cátedra. La primera profesora creada con inteligencia artificial de un argentino y de un ecuatoriano. Entonces, sumamente importante. También en China, en 2024, comenzó la década al comandante, el único comandante que está todavía en laboratorio, pero lo tiene en laboratorio, es el comandante de las Fuerzas Armadas de China. Sumamente importante, y es el primer comandante con inteligencia. Imagínense estar subordinado a un comandante de inteligencia artificial en plena batalla y que falle algunos de sus chips. Sofía también, que muchos lo conocerán, ¿verdad? La primera embajadora de las Naciones Unidas, que tiene una nacionalidad saudita ya de 2017, y se implantó en una niña de 8 años. Estuvo en Paraguay el año pasado, en mayo del año pasado, sí estuvo dando una conferencia en Paraguay. Interesante, entonces, también es un movimiento, repito, para concluir, es un movimiento filosófico, ideológico, científico, cultural, que busca expandir humana mediante la tecnología y disminuir el sufrimiento, el envejecimiento, incluso la inmortalidad. El pensamiento oriental y defiende que la especie humana no es el final de la evolución, sino el principio. Entonces, cabal también con el tiempo, sobre el tema de la inmortalidad es sumamente importante y sobre la longevidad, este movimiento, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría en la sociedad del futuro eh, si la muerte 200 años? ¿Qué pasaría con la población del planeta? ¿Qué pasaría con la alimentación? ¿Cómo se afectaría la identidad humana? Mi familia, mi identidad.
en la parte laboral, cuáles serían los problemas jurídicos laboralmente, porque el personal nunca va a estar obsoleto, porque va a ser un cyborg. Entonces, todas estas situaciones nuevas se nos presentan hoy en día como para continuar reflexionando mismo y el futuro de la humanidad. De mi parte, agradezco nuevamente, quiero que me disculpe también por esta aceleración por el tiempo, pero esto es simplemente un prefacio, un iceberg de lo que se nos viene encima y que todo educador, todo docente universitario, colegio, debe de conocer lo que es el transhumanismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del futuro de la humanidad y la educación habla después de nosotros. No hablamos de una educación del pasado, sino lo que será después de nosotros. Muchas gracias. Doctor Silvio, brillante la ponencia, ya estamos sobre tiempo. Agradecemos infinitamente a la Confederación Internacional del Libro por presentar desde Paraguay también nuestra cultura, nuestra forma de ser, en este caso la ponencia del doctor Silvio sobre el transhumanismo. Silvio, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.